Decimos que el tejido epitelial es la principal barrera de protección, ¿no es cierto?, del cuerpo, del organismo, ya, de los órganos. El tejido epitelial es la barrera de protección. Si yo les pregunto, ¿cuál es la principal función del tejido epitelial? Ustedes me responderán a mí o a cualquiera, pues es una barrera de protección o sirve para protección. ¿De qué? De los órganos, de los sistemas del cuerpo humano, ¿cierto? Proteger, muy bien, Yelida, muy bien, proteger. Entonces, yo nunca me cansaré de decirles epitelio, ¿no es cierto? Epitelio, volvemos a los prefijos y a los sufijos. ¿Qué quiere decir el prefijo epi? Epi, epi, ¿han escuchado? Epicentro, ¿cierto? Epitelio, ¿qué quiere decir? Sobre, correcto. Epi significa sobre, ¿ya? Y telio, ¿qué significa telio? A ver, ya bueno, ya leyeron aquí. Telio significa papila, ¿ya? Pero ¿qué quiere decir papila o qué es una papila? ¿Ya? Entonces, la papila no es más que estas pequeñas lengüitas, si ven aquí ustedes, estas lenguas o montañitas se llaman papilas, ¿ya? Entonces, este es otro tipo de tejido, estas papilas, ¿ya? Se llama tejido conectivo. Ya vamos a ver después de 2 clases, pero el tejido conectivo va a formar estas papilas, ¿no es cierto? Y lo que está sobre las papilas, ¿cómo se llamará? Si digo que las papilas de nuestro vocablo griego se denomina telio, estos telios, lo de acá arriba, ¿cómo se llama? Epitelio. Qué correcto, nadie me responde. Yo solito me estoy respondiendo, solito me estoy felicitando, pero bueno. Epitelio, correcto. ¿Qué significa encima de las papilas? ¿Qué son las papilas? Son estas lenguas, ¿no es cierto? Estas lenguas que están debajo del epitelio, ¿ya? Esto de acá abajo es el tejido conectivo, que básicamente es lo que sostiene al epitelio, ¿ya? Son todas las fibras que le están dando forma, le están sosteniendo, son las fibras de aquí de colágeno y todas esas cosas que le sostienen, le dan la fuerza, ¿no es cierto? En cambio acá, básicamente solo es la barrera de protección, ¿ya? Sin embargo, algo que le separa entre el epitelio y el tejido conectivo es, aparte del color, una barrera chiquita, una membrana chiquita que hay entre los dos, entre el tejido conectivo y entre el epitelio, ustedes no sé si lo pueden observar aquí, que se llama membrana basal, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama basal? Porque está en la base, ¿no es cierto? Está en la base, por eso se llama membrana basal. Esta membrana basal nos sirve para separar el tejido conectivo que está debajo, que es lo rosado más opaco, del epitelio, que es la parte de acá arriba, ¿cierto? Que es la protección. Para eso nos sirve la membrana basal, ¿ya? Además, la membrana basal nos sirve para procesos de regeneración, en donde de aquí, de la membrana basal, es que van a nacer las células, ¿ya? Aquí observamos solo células en el epitelio, ¿no es cierto? Y dijimos en la primera clase que la célula necesita nutrientes, ¿cierto? Necesita oxígeno, necesita nutrientes para poder sobrevivir, para poder hacer sus funciones, ¿ya? Esos nutrientes vienen en la sangre, ¿ya? La sangre va llevando nutrientes, la sangre va llevando oxígeno, ¿no es cierto? Sin embargo, el epitelio no tiene medios de nutrición, o sea, propios, ¿ya? No tiene sus propios vasos sanguíneos que le lleven nutrientes, que le lleven sangre, ¿ya? Entonces, por eso se dice que el epitelio es avascular. Otra vez lo que les dije en la primera clase. ¿Qué significa el prefijo a? Sí, correcto, o no hay, ¿no es cierto? Y si yo digo que el epitelio es avascular, entonces lo único que quiero decir es que no tiene, ¿qué? Vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Vascular, vasos sanguíneos, no tiene vasos sanguíneos, no tiene por donde le lleguen nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? O sea, ¿esta cosa se me va a morir o qué? Porque no va a llegar oxígeno, no llega nada, entonces, ¿cómo sobrevive ya? Entonces, la manera en la que el epitelio sobrevive es porque debajo de este, es decir, el tejido conectivo, es ricamente vascularizado, ¿ya? Eso quiere decir que tiene muchísimos vasos sanguíneos, tiene arterias, tiene venas, ¿no es cierto? Aquí pueden observar estos circulitos de aquí. Estos son venas en un corte transversal o arterias, ¿ya? Arteriolas. Entonces, por aquí viene la sangre, vienen los nutrientes, vienen el oxígeno. Y por aquí, por medio de estos, es por donde se va a nutrir el epitelio, porque el epitelio es avascular, por eso le pide ayuda al tejido conectivo, que sí es vascular, es decir, que sí tiene vasos sanguíneos, ¿ya?
¿Entendido hasta aquí? Hay tres terminologías que ustedes tienen que manejar si es que vamos a ver esto de epitelio, ¿no es cierto? Son tres, básicamente. Invaginaciones, evaginaciones y luminal, ¿no es cierto? Estas son las tres más importantes. ¿Qué quiere decir invaginación? ¿Ya? ¿Cierto? Invaginación quiere decir esto. ¿Ya? Esto de aquí, por ejemplo, este de aquí es el epitelio, ¿no es cierto? Invaginación quiere decir que el epitelio se mete al tejido conectivo. Sí se ve. El epitelio se invagina, es decir, se mete, se va hacia adentro, como dice la Yadira, más, un término más refinado, se va hacia adentro, ¿no es cierto? Por eso se llama invaginación. Entonces decimos, mira, aquí hay una invaginación, porque va hacia adentro. ¿Y qué quiere decir? Evaginación, que va hacia el exterior, ¿cierto? Entonces, mira, aquí hay esta evaginación, porque es una montañita, es una saliente, ¿no es cierto? Entonces, esto es una evaginación y esto es una invaginación, ¿ya? Bien, hablamos un poquito de la membrana basal que es básicamente una capita que separa, ¿no? Separa tanto al tejido conectivo como al epitelio, ¿no es cierto? Esta capa de aquí, o membrana basal, no se va a ver con hematoxilina eosina, ¿no es cierto? Por eso aquí es muy difícil verla. O sea, con un poquito más de atención se puede ver que es un poquito más como más rosado, pero en realidad no se ve como tal una membrana, ¿no es cierto? Porque no se tiñe con hematoxilina eosina, ¿ya? Lo que, la tensión que nos va a servir para visualizarla, asimismo, es la tensión paz. Va a estar compuesta de muchísimas cosas, ¿no es cierto? Muchas proteínas, pero lo más principal es el colágeno. Ya la membrana basal está compuesta de colágeno porque es una membrana que va a tener que ser fuerte, ¿no es cierto? Para aguantar toditas estas células, para separar estas dos capas, va a tener que ser fuerte. Y el colágeno básicamente es sinónimo de sostenimiento, de fortaleza, ¿no es cierto? De darle fuerza a algo. Entonces, por eso va a estar compuesta de colágeno. Está compuesto de 4 tipos de colágeno. ¿Cierto? De 4 tipos. Sin embargo, lo más importante o el que más se encuentra es el colágeno tipo 4. ¿Cuál o de qué está compuesto la membrana basal? De colágeno. ¿Qué tipo? 4. Colágeno tipo 4. Ahora, hay 28 tipos de colágeno. Ya no me voy a poner a recitarles los 28, ¿no? Sino solo tenemos que saber que el colágeno tipo 4 está formando la membrana basal. ¿Qué más vamos a ver en un epitelio? Por ejemplo, para yo ver qué tipo de epitelio es, tengo que reconocer algunas cositas que vamos a ver después. Sin embargo, ya les enseñé un poquito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me llama la atención? Los núcleos, ¿no es cierto? Veo los núcleos y digo, mira, estos núcleos son alargaditos, ¿no es cierto? Son alargados, alargados, alargados. Entonces, ¿qué tipo de célula o qué forma de célula va a tener o este epitelio? Pero es el núcleo alargadito de una célula cilíndrica. Por eso es cilíndrico, porque el núcleo es alargado. Acá, este es un dibujo, es un esquema, pero este ya es en la vida real, ¿no es cierto? ¿Qué más? Veo los núcleos, ¿no es cierto? Veo los núcleos, ¿y qué son? ¿Circulares o alargados? Entonces, si yo digo que son alargaditos, ¿qué voy a decir? Que mi célula es cilíndrico, muy bien. Alargado, cilíndrico, muy bien. Listo. ¿Por qué les he traído esta foto de aquí? Habíamos dicho que existen tres conceptos básicos que tienen que conocer, que es una invaginación, que es cuando el epitelio va hacia adentro, que es una evaginación cuando el epitelio va hacia afuera, ¿no es cierto? Forma una montañita, forma una lengüita, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Cuál era el otro término? Luminal, ¿ya? Luminal quiere decir que tiene una luz, el órgano tiene una luz, ¿no es cierto? Pero ¿qué es una luz? Básicamente es una región, o sea, que tiene los órganos huecos, lo que está en medio, ¿no es cierto? Por ejemplo, este de aquí es un esófago, ¿no es cierto? Este de aquí es un esófago, es un esófago. Si nosotros lo partimos a la mitad, hacemos un corte transversal, vamos a poder ver la luz del esófago, ¿no es cierto? Esta es la luz del esófago. Por aquí pasan todos los alimentos, ¿no es cierto? Todo lo que comemos y esto va al estómago, ¿ya? Entonces, esta es la luz del esófago. Entonces, hay epitelios que pueden
estar junto a una luz, es este término de luminal, que quiere decir que está cercano o contiguo a una luz. ¿Ya? ¿En dónde se encuentra? En órganos huecos, por ejemplo, el esófago. El esófago es un órgano hueco que tiene una luz, ¿ya? ¿Qué más? El estómago es un órgano hueco que tiene una luz. El intestino es un órgano hueco que tiene una luz, ¿ya? ¿Qué más? Además, si yo les digo luz y les digo que la medicina es literal, ¿de qué color va a ser la luz? ¿No es cierto? La luz va a ser blanca. Entonces yo aquí puedo ver este blanco foco, literalmente. Entonces digo, esta es una luz, porque es blanco, ¿cierto? Entonces este concepto nos va a servir para algunos órganos. Entonces, el epitelio cumple varias funciones, ¿no es cierto? Si yo les digo hasta ahorita, ¿cuál es la principal función del epitelio? De cualquier epitelio, el que sea. Protección, la protección de cualquier órgano o sistema, ¿no es cierto? La protección, esa es la función principal del epitelio. Puede ser miles o millones de cosas, pero nunca va a cambiar eso. Ese es el común denominador de todos los epitelios, ¿no es cierto? Que van a proteger, ya la protección. Ahora, yo les digo, a ver, chicos, ustedes lo que tienen que hacer es grabarse estas 5 funciones que también hace el epitelio y mañana prueba o les voy a tomar en la prueba, pero se me graban de memoria. ¿Ya? Les tomo mañana la prueba. Y luego les vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las funciones del epitelio? Hoy 8 días, una semana les vuelvo a preguntar y no se van a acordar. No se van a acordar cuáles son las funciones porque se aprenden de memoria, ¿ya? Eso no hay que hacer. Por eso, es muy importante ir asociando las funciones e ir razonando un poquito, ¿no es cierto? Ir pensando, no aprendernos de memoria. Y después de pensar ya podemos, solitas salen las funciones, ¿cierto? Solitas. Bien, entonces, ¿a qué me refiero? Existe epitelio en todos los órganos del cuerpo, ¿cierto? Existe un epitelio que es la protección porque necesitan protegerse. Entonces, si les digo, hay un epitelio en el estómago, ¿cierto? En el estómago, ¿qué es lo que sucede? El estómago va a secretar. ¿Qué va a secretar el estómago? Ácido o jugo gástrico. ¿Para qué me sirve el jugo gástrico? Para que todos los lonches, para que todos los doritos que yo comí se digieran, ¿no es cierto? Se muelan, se degraden, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy secretando ácido, ¿no es cierto? ¿Quién secreta ese ácido? El epitelio del estómago, ¿ya? Entonces, ahí puedo decir, entonces, una función del epitelio es secreción, ¿ya? ¿Entendido hasta ahí? ¿Por qué es de secreción? Porque algunos órganos secretan algunas sustancias, ¿no es cierto? Tomo el ejemplo más fácil, el estómago. ¿Qué secreta el estómago? Ácido, ¿no es cierto? O jugo gástrico. Entonces, ahí sí puedo decir el epitelio, ya, el epitelio me sirve también para secreción. ¿Ya? Ahora voy a otra función. Me voy al intestino, digo, a ver, ¿qué pasa en el intestino? El intestino tiene un epitelio, pero ¿qué pasa en el intestino? Llegan todos mis nutrientes y el intestino los absorbe para que vayan a la sangre y vayan a cualquier lugar del cuerpo, ¿no es cierto? A la célula, ¿ya? Entonces, ¿qué digo? Entonces, en el epitelio de mi intestino me sirve ¿para qué? Para absorción. Ahí está otra función del epitelio, ¿cierto? Absorción. En el riñón sucede básicamente algo parecido, ¿no es cierto? Va a absorber algunos nutrientes, agua principalmente y algunas sales, ¿ya? En cuanto al transporte, decimos que el epitelio no es para transporte, pero ¿de qué manera? Pues me voy a los bronquios, ¿no es cierto? Me voy a los bronquios y pienso, a ver, si yo voy caminando, ¿no? Voy caminando por una carretera de polvo y me pasa un camión al lado, ¿no es cierto? Se me va a levantar todito el polvo y yo voy a aspirar todo el polvo, ¿no es cierto? Y ese polvo, para ir a mis pulmones, ¿no es cierto? Tiene que atravesar la tráquea, tiene que atravesar los bronquios, ¿no es cierto? Sin embargo, en todas las vías respiratorias, en la tráquea, en los bronquios, en los bronquiolos, existe el epitelio de las vías respiratorias que tiene unos pelitos, ¿no es cierto? Que se llaman cilios, que ya vamos a ver después. Esos pelitos lo que me ayudan es para sacar ese moco, para transportar ese polvo.
para transportar ese polvo afuera, que no entre a mis pulmones, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos otra función, el transporte, ¿ya? ¿De qué manera vamos a transportar ese polvo afuera, ¿no es cierto? Para que no entre a mis pulmones. Hasta aquí, ¿está entendido las funciones del epitelio? Ahora, como les dije, nos sirve para función de protección, ¿ya? ¿Cuál es la función de protección? Nos vamos a ¿qué órgano? A la piel. La piel es un epitelio, ¿cierto? ¿Puede repetir, por favor, el de secreción? Con mucho gusto. Terminemos este de protección, ¿cierto? Entonces dijimos que el epitelio tiene la función de protección. ¿En qué órganos? En la piel, ¿cierto? En la piel. ¿Por qué? Porque la piel nos protege de todo, ¿no es cierto? Nos protege de las quemaduras, nos protege del agua, nos protege de todo, de las caídas. Entonces, por eso, la piel es un epitelio de protección. ¿Qué más? El esófago. El epitelio del esófago es este de aquí adentro, ¿no es cierto? Que estaba en contacto con la luz. Pero ¿cómo nos va a proteger? Pues, a ver, pensemos un poquito, ¿cómo nos va a proteger el esófago? ¿Ya? Entonces yo digo, a ver, por el esófago es por donde pasan todas las comidas. Uy, me traigo un hueso de pescado, ¿ya? Para que no, ese hueso de pescado no se me incruste, ¿no es cierto?, en mi esófago. Por eso está el epitelio, pues, está protegiendo, ¿no es cierto?, de esas comidas que me tragué, ¿no es cierto? Claro, o sea, una es vomitada, ¿no? Pero me refiero a que si te tragas, no te raspa, no te hace sangrar, porque el epitelio le está protegiendo, ¿ya? El epitelio protege, ¿no es cierto? Porque por aquí pasan comidas. Por eso esta cosa de aquí, que es epitelio del esófago, está cubriendo, ¿no es cierto? Está protegiendo de todas esas comidas, ¿ya? De los huesos, de todo lo que te traes. El epitelio tiene una función sensitiva. ¿Ya? ¿Por qué digo que tiene una función sensitiva? Por ejemplo, en la lengua. El epitelio de la lengua, ahí se van a encontrar células que van a captar los sabores, ¿ya? Por eso es sensitivo, porque capta los sabores en la lengua. El gusto, ¿no es cierto? Ahora, en la nariz, el epitelio de la nariz, ¿qué va a captar? Los... Correcto. El epitelio de la nariz va a captar los olores. Por eso es sensitivo, ¿no es cierto? Porque se va a encargar de los órganos de los sentidos, básicamente. En la lengua se encarga de reconocer los sabores. En el olfato se encarga de reconocer los olores. En los ojos se encarga de ver, de captar los rayos luminosos, el epitelio de la retina, ¿no es cierto? Y en la piel, aparte de que la piel nos sirve para protección, en el epitelio de la piel se encuentran las células que captan el dolor, ¿no es cierto? Captan el dolor, captan el calor, ¿no es cierto? El frío, entonces el tacto, básicamente. Entonces, por eso decimos que el epitelio tiene una función sensitiva. Ahora, otra función del epitelio es la regeneración o renovación, ¿ya? Por ejemplo, yo cojo y me voy de muelas, ¿no es cierto? Y me raspo el codo, me raspo la rodilla, me raspo la piel, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la piel es un epitelio. Entonces, el epitelio, después de una semana, unas 2 semanas, ya tengo la caracha, ¿no es cierto? Se me cae la caracha y vuelvo a tener otra vez piel, ¿cierto? Entonces, esa es la función de regeneración o de renovación, ¿ya? Del epitelio. Existen dos tipos de regeneración o de renovación, por el método de la mitosis activa y por el método de las células madre. ¿Qué quiere decir mitosis activa? Es cuando las células, cada una de estas células, comienzan a dividirse, ¿ya? Por ejemplo, me raspé y ya no tengo toda esta parte de aquí. Obviamente esto no es piel, ¿no? Sin embargo, es para tratarles de que entiendan. Se eliminan todas estas células de aquí, ¿no es cierto? Entonces, las de al lado comienzan a dividirse para ir tapando este hueco, ¿cierto? Entonces eso quiere decir mitosis activa, es decir, que las células se van dividiendo hasta poder tapar el hueco que me lastimé. Ahora, el otro método de regeneración son las células madre, ¿ya? Las células madre básicamente, no sé si hayan escuchado en la tele, ya hablan un poquito de células madre, pero que no sirven. Son células que se encuentran debajo del epitelio, ¿cierto? Se encuentran por aquí las células madre. ¿Ya? Lo que se encargan estas células es de formar a sí mismo las otras células, ¿ya? Sin embargo, ¿cuál es la particularidad de estas células madre? Por ejemplo, dice, están en el intestino, ¿no es cierto? Ya, entonces dice, ah, sí, perdió esta parte de aquí del intestino, ¿ya? Entonces lo que hacen las células madre es formar células. Y dicen, ah, necesita células del intestino, forma células del intestino. Me lastimé la piel, ah, formo células para la piel.
Me lastimé el hueso, formo células para hueso, ¿ya? Entonces las células madre lo que hacen es formar cualquier tipo de célula, dependiendo del tejido que las necesite, ¿cierto? ¿Entendido hasta ahí? Ahora, vámonos a un ejemplo más fácil, que es la piel, ¿cierto? La piel. Yo me raspo el codo. Es un área chiquitita, ya un área chiquitita. Entonces ahí mi regeneración va a estar en base a la mitosis activa, ya porque es una región chiquitita. Ahora, si yo me quemo por explotar un volador en año viejo, me quemo todito el brazo así, ¿ve? Todito el brazo, todito hasta acá, hasta el hombro me quemo, ¿ya? Se va a perder todito este epitelio de aquí, ¿ya? Ahí si vienen las células madre y dicen, ve, este Gil se quemó demasiado, su área de pérdida fue mucha, entonces actuemos. Ahí actúan las células madre, cuando el daño es demasiadamente grande, ¿ya? Ahí dice, ah, ya, entonces necesita full células de piel, creemos células de piel para este man cubrirle. Pero si es que es un área chiquita como un raspón, ahí las células madres dicen, encárguense ustedes mismos. Yo no hago nada porque son tonteras prácticamente, es muy pequeña el área, no es necesario que yo actúe. ¿Ya? ¿Entendido? Existen algunos tipos de epitelio, ¿no es cierto? Podemos clasificarlos según cuatro cosas. Cuatro cosas tenemos que clasificarle el epitelio, ¿no es cierto? Podemos clasificar según la ubicación en el fondo de las criptas del intestino. Las células madre del intestino se encuentran en las fondos de las criptas. ¿Qué es una cripta? Esta de aquí. Aquí se encuentran las células madre metidas. Ahí están. ¿Para cuándo el intestino se lastime? ¿Ya? En la piel las células madre, en cambio, se encuentran por debajo de la membrana basal. Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Ya? Así, en cada órgano se encuentran en diferentes partes. Yo les he puesto aquí en fondo de las criptas del intestino. En el intestino. Las células madres se ubican en estas criptas o en estas invaginaciones, ¿ya? Pero en los otros órganos se ubican en diferentes partes, ¿no es cierto? Bien, entonces, dijimos que el tejido epitelial se clasifica según cuatro cuestiones, ¿cierto? La primerita es según la ubicación. Esto no hay en muchos libros y si es que hay, no les explican bien y no entienden. Y les presentan una placa y no van a entender. Por eso ahorita tienen que dejar de estar haciendo lo que sea, dejar de dormir, dejar de jugar parchís, dejar de chatear y hacerme caso. No me hagan caso lo demás, pero háganme caso solo estas 5 diapos. Por favor, les ruego. Según la ubicación, primero. Puede ser un epitelio de cubierta o de revestimiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto de cubierta o revestimiento? ¿Qué quiere decir cuando un epitelio es de cubierta? Yo voy a salir afuera y está lloviendo, ¿no es cierto? Entonces me voy a cubrir o me voy a poner una chompa. Me estoy cubriendo, ¿no es cierto? Estoy cubriendo. Eso quiere decir cubierta, ¿ya? Y revestimiento quiere decir la parte interna, ¿no es cierto? Que está en el interior, que reviste, ¿no es cierto? Que está en el interior. Eso quiere decir revestimiento. Entonces, la cubierta básicamente va a estar en las superficies externas, el epitelio de cubierta. ¿Qué es una superficie externa? Algo que, aquí está el tejido, el órgano, perdón, y el epitelio de cubierta va a ser algo que le cubre, ¿ya? Algo que le cubre. Mientras que el de revestimiento se va a encontrar en órganos huecos. Por ejemplo, aquí hay un órgano hueco, ¿no es cierto? El epitelio de revestimiento va a estar aquí, por dentro, ¿no es cierto? Por dentro del órgano hueco. Y el epitelio de cubierta era el que cubría al órgano, ¿no es cierto? Hasta ahí, entendido. Entonces, lo que quiero que se graben ahorita es que la cubierta básicamente van a ser las membranas, lo que cubre, ¿no es cierto? Lo que cubre a los órganos. Eso va a ser el epitelio de cubierta. ¿Ya? Por ejemplo, digo aquí, ve, pleura. ¿Qué es la pleura? No sé si alguien haya escuchado de la pleura. La pleura es la membrana que cubre al pulmón. Y si yo les digo que todas las membranas son epitelios de cubierta, la pleura, ¿qué va a ser? La pleura va a ser un epitelio de cubierta, ¿no es cierto? Porque es una membrana. Todas las membranas del organismo van a ser epitelios de cubierta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la membrana que cubre el pulmón le está cubriendo, ¿no es cierto? Entonces es un epitelio de cubierta. Acá, pericardio. La membrana que recubre ¿a qué? Al corazón. Es una membrana que recubre al corazón.
¿Ese qué va a ser? Un epitelio de cubierta, ¿no es cierto? Es una membrana, es una chompa que está aquí cobijando el corazón. El peritoneo, algunos le dicen peritonio, peritonio, qué horrible, horrible, peritonio le saben decir, qué feo que se escucha. Y incluso algunos, con el respeto que se merecen, docentes, lo dicen así, peritonio, no. Ustedes ahorita ya saben que lo correcto es decir peritoneo, peritoneo. Ya, repitan, peritoneo. Así se tiene que decir. Este peritoneo no es más que la membrana que recubre a los órganos de la cavidad abdominal. Por ejemplo, le recubre al intestino, ¿ya? Le recubre al estómago, le recubre al colon, ¿no es cierto? Eso va a ser el peritoneo. Y ese peritoneo, al ser una membrana, va a ser un epitelio de cubierta. Todas las membranas van a ser epitelios de cubierta. ¿Entendido hasta ahí? Que todas las membranas van a ser epitelio de cubierta. Según su ubicación, ya dijimos que puede ser de cubierta. Y lo otro de revestimiento. ¿Qué era revestimiento? Lo que estaba en la parte interna. Ay, no se ve. En la parte interna, ¿no es cierto? Revestimiento porque reviste, es decir, está en la parte interna. Este epitelio se va a encontrar principalmente en los órganos huecos, ¿no es cierto? En los órganos huecos. ¿Cuál es un órgano hueco? El estómago, ¿no es cierto? Entonces, la parte de adentro va a ser un epitelio de revestimiento. Recordemos que había una membranita que le cubría el estómago, pero por fuera. ¿Qué era ese? Un epitelio de cubierta. Pero el epitelio de adentro del estómago va a ser un epitelio de revestimiento. ¿Ya? Otro órgano hueco, el intestino. En el intestino también va a tener por dentro un epitelio de revestimiento y una membrana por fuera que va a ser un epitelio de cubierta. ¿Entendido hasta aquí? ¿Qué es cubierta? Cuando aquí el Señor está pintando la parte de afuera, ¿cierto? Cuando la parte de afuera, por ejemplo, de la casa, la está pintando, ¿no es cierto? Esto está cubriendo de pintura, ¿no es cierto? Esto es cubierta, cubierta de pintura. En cambio, el Señor de acá está pintando la casa, pero por dentro, ¿no es cierto? Por dentro. ¿Ya? Entonces aquí está revistiendo, ¿no es cierto? Está revistiendo porque está en la parte de adentro de la casa, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí es cubierta y esto de acá es revestimiento, ¿ya? Hasta ahí tiene que quedar claro. Ahora, otro ejemplo, es que no tienen que entenderme como sea, aunque no quieran aprender, a la fuerza les voy a hacer aprender. Este de aquí, la cáscara de la sandía que está acá afuera, que es verde, sería la cubierta, ¿no es cierto? Porque está cubriendo a la sandía, ¿no es cierto? Este es un epitelio de cubierta. Y la parte rojita sería el epitelio de revestimiento, ¿no es cierto? Aquí está el epitelio de revestimiento porque está por dentro. El epitelio de cubierta es lo que está por fuera. ¿Entendido? Los epitelios de revestimiento. Ya, entonces, decimos que está en órganos huecos, ¿no es cierto? Pero también podemos decir, dele que estoy grabando, los epitelios de revestimiento están junto a una luz, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que la luz es lo blanco, ¿no es cierto? Es lo blanco. Entonces, el epitelio de revestimiento será todo lo que está aquí alrededor de la luz, ¿ya? Alrededor de la luz es todo lo que está aquí, es el epitelio de revestimiento, ¿cierto? Esto va a ser útil cuando nosotros veamos algunos órganos que tienen una luz, ¿ya? Ahora, algunos chicos, por ejemplo, yo les ponía una placa. A ver, es epitelio de revestimiento de cubierta. No sé. Y se confundían. Entonces, por ejemplo, yo les pongo una placa y ustedes de una me tienen que decir si es de cubierto de revestimiento con los tips que les voy a dar, ¿no es cierto? Ya dijimos que lo de revestimiento es adentro, ¿no es cierto? Pero te presentan una placa y muchas veces no sabes. Entonces les voy a dar algunos tips. Los epitelios de revestimiento, acuérdense esto, los epitelios de revestimiento van a estar en la mayoría del cuerpo, si no es en todos los tejidos. Ya van a estar en la mayoría. O sea, siempre, ustedes vean una placa y hay un 90% de probabilidades de que sea de revestimiento. Siempre, siempre, siempre va a ser de revestimiento, ¿ya? Los de cubierta, ya les digo, son solo las membranas, ¿ya? Y hay una que otra excepción por ahí, pero que son rarísimos ver un epitelio de cubierta. Es rarísimo ver, casi no les van a poner un epitelio de cubierta. Lo que sí les van a poner son epitelios de revestimiento. Hasta aquí, entendido que la mayoría de tejidos en el organismo van a ser de revestimiento.
¿ya? Dijimos que los epitelios de revestimiento están en órganos huecos, ¿cierto? Órganos huecos, como cuál, por ejemplo, el esófago, ¿no es cierto? ¿Qué más dijimos? Que son los que están al lado de una luz, ¿no es cierto? Al lado de una luz. Entonces, este de aquí, ¿qué tipo de epitelio es? ¿De cubierta o de revestimiento? Qué bien, ¿no es cierto? Es un epitelio de revestimiento, ¿ya? Ahora, lo chistoso es que no les van a poner aquí, ¿no es cierto? Aquí facilito, les ponen esta placa facilito. Entonces dice, tiene una luz, que ni sé qué. Entonces, si es que está al lado de una luz, es un epitelio de revestimiento. En la cátedra no son así tan fáciles, ¿no es cierto? Como tu ex. Así te van a poner solo esto. Ahí te van a poner. Entonces, ahí sí dice, escríbame si es que es de epitelio, de revestimiento o de cubierto. O sea, claro que aquí hay una luz, pero chuta, no estoy seguro. Ahí te vas a acordar el primer tip que yo te dije, ¿no es cierto? Que la mayoría de epitelios en el organismo son de revestimiento. Los de cubierta son rarazos. Son rarazos. Los de cubierta solo van a ser las membranas. ¿Ya? Esto de aquí no es una membrana ni por nada. ¿Cierto? Entonces es un epitelio de revestimiento. Ya vamos a ver por qué no es una membrana. ¿Ya? Entonces lo que quiero decirles es que si les ponen así y no ven la luz, no ven toda la luz, ustedes van a decir, ya, igualmente es un epitelio de revestimiento porque la mayoría de los tejidos del organismo son de revestimiento y los de cubierta son rarísimos, extremadamente raros. ¿Ya? ¿Entendido? Acá, otro tip para ver si es que es un epitelio de revestimiento. Si no me funciona con el un tip y dudo, puedo ver o buscar otro tip. ¿Qué tengo que ver aquí? Los núcleos, ¿no es cierto? Entonces, si yo les presento esta imagen que es de un vaso sanguíneo, es decir, una arteria o una vena que le cortamos por aquí, es decir, hacemos un corte transversal, lo que vamos a ver es esto, ¿cierto? Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a buscar? Digo, a ver, ¿es de revestimiento o es de cubierta? ¿Ya? Entonces me acuerdo el primer tip, digo, la mayoría de órganos, la mayoría de tejidos es de revestimiento. Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Pero también si es que dudo con el primer tip, digo, ya, veamos los núcleos. Veo la disposición de los núcleos. Los núcleos están dentro de aquí, que es la luz, ¿no es cierto? Es la parte blanca, ¿ya? Porque recuerden que las arterias y venas son órganos huecos. Veo la luz y digo, mira, está al lado de la luz los núcleos. ¿Ya? Esto sí me está chillando que es un epitelio de revestimiento. ¿Entendido? A ver, díganme, ¿es un epitelio de cubierta o de revestimiento? Ahorita no estoy hablando nada de simple, que de estratificado, que de células cilíndricas, que de células planas, nada. Solo vamos en la primera clasificación del epitelio, que es de cubierta o de revestimiento, ¿cierto? Solo ahí estamos, nada más no hemos dicho. Ya, la mayoría me dice de cubierta, no es de cubierta. Este es un epitelio de revestimiento. ¿Cuáles son los tips? Primerito, conocer que la mayoría de tejidos son de revestimiento. Primerito. Segundo tip, ¿qué les dije? Ver los núcleos. Entonces yo cojo y veo los núcleos. Ve, este núcleo está al lado de la luz. 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 ¿Qué más me está pidiendo para decir este es de revestimiento? ¿Cierto? Está gritando este pobre, dice, di que soy de revestimiento, por favor, dilo. Ya después van a ver que esta es una placa de pulmón, son los alveolos. Ya van a ver por qué, cómo es, esto ya se ve más. ¿Ya? Pero ahorita lo que quiero es que diferencien entre un epitelio de cubierta y un epitelio de revestimiento. ¿Entendido? Es un epitelio de revestimiento porque tiene una luz, es un órgano hueco, ¿no es cierto? Los núcleos están al lado de acá, ya la mayoría de tejidos es de revestimiento, correcto. Ahora, los epitelios de cubierta. ¿Qué les dije? Que era un epitelio de cubierta. Un epitelio de cubierta es la membrana, ¿no es cierto? Es lo que cubre, cubierta, la membrana, ¿ya? Entonces, ¿qué más dijimos? Que los epitelios de cubierta son raros, ¿ya? Grábense esto. El único órgano que en sí va a ser un epitelio de cubierta es la piel. Ya, entendido. El único órgano que va a ser como tal un epitelio de cubierta es la piel. Y ustedes dirán, pero también nos dijo que el pulmón era de cubierta. No,
El pulmón como órgano no es un epitelio de cubierta. Lo que les dije es que la membrana que recubre al pulmón, ese es un epitelio de cubierta. O la membrana que recubre, por decir, al corazón, es un epitelio de cubierta. Pero el corazón en sí no es un epitelio de cubierta, sino la membrana. Pero en cambio acá lo que les estoy diciendo es que la piel, que es un órgano, como tal, un órgano, este es un epitelio de cubierta, ¿ya? Como órgano, ¿cierto? ¿Y por qué es un epitelio de cubierta la piel? Ve, nos está cubriendo, cubriendo. Nosotros no somos órgano hueco, pues, no estamos huecos. Solo tu ex nomás estaba hueco. Pero ahorita nos está cubriendo, ¿cierto? Entonces, tengo que saber, como les dije, los epitelios de cubierta son las membranas y el único órgano que es un epitelio de cubierta es la piel. ¿Cómo, profe, yo voy a ver piel si todavía estoy en el pre, si todavía voy a primero? ¿Cómo voy a ver piel? Que ni siquiera... Esto, hasta un niño de escuela puede decir, ah, esto es piel. ¿Por qué? Porque es el único órgano, la única placa que va a tener esto, unos cabellos alborotados rojos. ¿Ya? Esto es lo único que va a tener. El único órgano, ningún otro órgano, ninguno, solo este, nadie más, ninguno, ni corazón, ni cerebro, ni nadie, solo la piel va a tener estos rojos, estos cabellos alborotados rojos, ¿cierto? Esto es la capa de queratina o estrato córneo que le conocen, que eso ya se ve en piel, pero la piel es lo único que tiene esto, el único órgano que tiene esto, y por tanto digo, ah, esto es piel, entonces es un epitelio de cubierta, ¿entendido? Ahora, como les dije, hay epitelios de cubierta que van a ser las membranas, el único órgano que va a ser la piel, y va a haber casos raros que son epitelios de cubierta, ¿cierto? Rarísimos, rarísimos. De 9 placas que les pongan, las 9 van a ser de revestimiento y una va a ser de cubierta, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo les puse 9 ahorita de revestimiento y una de cubierta, ¿ya? Bueno, esta también es de cubierta, pero no cuenta. Entonces, ¿cómo sé que es de cubierta? Entonces les di algunos tips, ¿no es cierto? Que la mayoría es de revestimiento, pero no se confíen en la primera. Vamos al segundo tip. Veo que los núcleos, ¿no es cierto? Digo, estos núcleos tendrían que, para hacer un epitelio de revestimiento, estar en contacto con la luz, ¿no es cierto? Pregunto, ¿esto de aquí es una luz? Sí, no, ¿por qué? Les dije que la luz es blanca, ¿no es cierto? La luz es blanca la luz. Y esto de aquí no es blanco, ¿no es cierto? Es morado, es rosado, ¿no es cierto? Entonces no es blanco. Esto no es una luz. Aquí hay algo. Ahorita no es cuestión de aprender qué es esto, pero digo, aquí hay algo. No está vacío, o sea, no es una luz, ¿cierto? En la luz es que está vacío, es una luz, pero aquí hay algo. Hay algo, esta de aquí no sé qué será, ¿ya? Y si hay algo aquí y mis células están acá afuera, ¿qué es lo que están haciendo toda esta capa de aquí, este epitelio? ¿Qué es lo que está haciendo? Está cubriendo correctamente, está cubriendo a toda esta cosa de aquí, que hay algo, está cubriendo. Además, los núcleos no están en contacto, mire, están afuera. Entonces, tenemos muchas cosas que ver para decir que este es un epitelio de cubierta. Ya, un epitelio de cubierta, correcto. Entonces después, cuando ya estén más grandecitos, van a decir, esto es facilito, es un folículo tiroideo, esto de aquí lo único que es la gelatina que se llama tiroglobulina, ¿ya? Es una gelatina en donde están las hormonas tiroides, y lo de aquí es el epitelio del folículo tiroideo, que es un epitelio de cubierta. ¿Entendido hasta aquí? Primera clasificación. ¿Cuántas les dije que eran? 4, ¿no es cierto? 4 clasificaciones. Segunda clasificación del epitelio, según las capas celulares. Esto ya han de saber, muchos no, muchos sí. Tenemos que puede ser un epitelio simple o un epitelio estratificado. ¿Qué quiere decir simple? Que tiene una sola capa de células. Mira, aquí está, una sola capa de células. ¿Qué quiere decir estratificado? Cuando hay dos o más capas de células. Aquí, ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es un epitelio estratificado. Simple, una, estratificado, dos o más. ¿Entendido? Tercera. Así les puse un ejercicio aquí. Es un epitelio de cubierta de revestimiento. ¿Y por qué? Ya. Entonces digo, ¿y ahora
Es un epitelio de cubierta de revestimiento. Me acuerdo que el profe me dijo algo por ahí de unos pelos rojos. Entonces veo estos pelos rojos alborotados como los del profe ahorita. Y digo, ah, esto es piel. ¿Y qué era la piel? Un epitelio, el único órgano que tiene un epitelio ¿de qué? De cubierta. Entonces es un epitelio de cubierta, correcto, muy bien, se han atendido. Claro, bueno, ya después ves que es la queratina, que es el estrato córneo, que es la última capa de la piel, que bla, 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 que esta es piel gruesa y porque también hay piel fina, bueno, etc. Ahorita lo único que quiero que sepan es que la piel es el único órgano que tiene un epitelio de cubierta. ¿Por qué? Porque tiene los pelos rojos. ¿Ya? Siguiente. Llevamos viendo dos clasificaciones, según la ubicación de cubierto de revestimiento, según las capas de la célula, simple estratificado. Tercera clasificación, según la forma de la célula. Ya vamos 3 clases repitiendo lo mismo, según la forma de la célula. Cuando yo tengo un núcleo redondeado, Karen, cuando yo tengo un núcleo redondeado, mi célula va a ser cúbica. Si yo tengo un núcleo alargado, mi célula va a ser cilíndrica. Si yo tengo un núcleo aplanado, mi célula, ¿qué va a ser? Plana. Última clasificación. ¿Según qué era? Ubicación. ¿Según qué? Capas. ¿Qué más? Forma de la célula. ¿Según qué más? Especialización. ¿Ya? Se clasifica según su especialización. ¿Cierto? Esta clasificación es variable. Puede estar como no puede estar. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un médico que ya acaba su etapa de estudio se gradúa como médico general, ¿no es cierto? Después, si quiere ya entrar a otro, o sea, ser más pro, entra a lo que es, por ejemplo, una especialización de cirugía y se convierte en cirujano, ¿cierto? Médico cirujano, o médico cardiólogo, médico lo que sea, neumólogo, ya. Entonces se especializa. Asimismo es el tejido epitelial, ¿cierto? Puede ser un especializado o un no especializado. El no especializado es el que se queda como médico general, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Solo sirve para qué? Para la función de todo epitelio. ¿Cuál era la función de todo epitelio? Protección. Para eso, ahí se quedó de médico general, ¿no es cierto? Es un no especializado, solo sirve para protección. En cambio, un epitelio que ya quiere seguir, quiere superarse en la vida, es un epitelio especializado. Tiene características adicionales. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a tener estructuras adicionales, ¿no es cierto? Puede ser que tiene estas estructuras de aquí que se llaman cilios, ¿no es cierto? Y que le va a conferir otras funciones. Cilios, no silvios, cilios. ¿Qué función me van a dar los cilios que les dije que estaban acá en la parte del tracto respiratorio? Me van a dar, aparte de la función de protección que tiene el epitelio respiratorio, los cilios me van a conferir la función de transporte. ¿Para qué? Para sacar el polvo, las bacterias, ¿cierto? Ya es un epitelio especializado. Ahora, ¿qué más les dije? En el estómago hay una de esas celulitas que producen que ácido del estómago, ¿no es cierto? Ese también es un epitelio especializado porque hace otra función. No solo protege, sino también que secreta, ¿no es cierto? Secretor, ¿ya? Secreción. Ese es el epitelio del estómago. El epitelio del estómago también es especializado. ¿Por qué? Porque secreta. Aparte de que protege, también secreta. ¿Qué va a secretar? Los ácidos gástricos. ¿Qué más? Otra característica adicional es que los epitelios especializados tienen otras células, ¿no es cierto? Otras células como por ejemplo es un epitelio pseudo-ratificado, bla, 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 pero que también tiene células caliciformes, ¿ya? Si tiene otro tipo de células, también es un epitelio especializado. Ya vamos a ir viendo unos ejemplos. ¿Entendido hasta aquí? Es muy importante aprender a nombrar un epitelio, a nombrar, ¿cierto? ¿Cómo o cuál es la nomenclatura correcta de un epitelio? Tengo que poner todas las clasificaciones que hemos visto, ¿cierto? Entonces, veo si es que es según la ubicación de cubierto de revestimiento, según las capas, tengo que ver según la forma y ver si es que es especializado o no. ¿Qué me refiero? Hay gente que dice, les muestran una foto y dicen, ah, es un epitelio pseudoestratificado. Ya, ahí muere, ¿no es cierto?
Ahí quedan como maleducados, quedan como que no saben, ¿no es cierto? Pero alguien que sí asistió a esta clase y que sabe histología va a decir un ratito, me muestra la foto y yo voy a nombrarle, darle nombres y apellidos, ¿cierto? Entonces digo, es un epitelio. ¿De qué? De revestimiento. ¿Cuántas capas? Pseudoestratificado, que vamos a ver qué es. Según la forma, cilíndrico. Y además este de aquí ha sido especializado porque ha tenido cilios, ¿no es cierto? Tiene otras estructuras para transporte. Especialización ciliar. Epitelio de revestimiento, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliar. Entendido cómo se tiene que nombrar bien a un epitelio. Si yo pongo epitelio pseudoestratificado, quedo mal. Si pongo epitelio cilíndrico, quedo mal, quedo horrible, quedo feo, ¿no es cierto? Esto no les enseñan a algunos profesores, ¿cierto? Tienen que utilizar todo lo que hemos aprendido, la ubicación, las capas, la forma, la especialización si es que hay, ¿cierto? Vamos a iniciar con los tipos de epitelio propiamente dichos, ¿cierto? Tenemos un epitelio simple, ¿ya? Ahorita ya quedé como puerco porque dije solo simple. No, así se lo dice generalmente, ¿no es cierto? Para medios de aprendizaje. Cuando ya me pongan una placa, ahí sí tengo que nombrar con todo lo que les he dicho. Ahora, un epitelio simple, ya es muy repetitivo, un epitelio simple que es como cuando tiene una sola capa de células, ¿no es cierto? Que estas células pueden ser ¿de qué forma? Planas, cúbicas, cilíndricas, ¿ya? Este estratificado le dejamos para más después. Ahora, un epitelio simple, plano, tenemos que ver el núcleo, ¿no es cierto? Yo veo un núcleo aplanado, está recostadito, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo es plano, ¿ya? Este núcleo de aquí es redondeado, entonces digo las células son cúbicas. Y como hay una sola capa de células, digo es un epitelio simple cúbico, ¿no es cierto? Este de acá, veo el núcleo alargado, ¿no es cierto? Veo el núcleo alargado, veo una sola capa de células, entonces digo, es un epitelio simple cilíndrico. Ya simple porque tiene una sola capa de células, cilíndrico porque el núcleo es alargadito, ¿cierto? Con todo lo que hemos aprendido, ¿cómo yo nombraría a esta placa de aquí? Entonces, ¿qué les había dicho acerca de la nomenclatura? Primero, yo voy a observar si es que es de cubierto o de revestimiento. ¿Cómo veo que es de revestimiento? Hay algunos tips. Primerito, la mayoría de tejidos es de revestimiento. ¿Qué más veo para que sea de revestimiento? El núcleo, ¿no es cierto? Que el núcleo está al lado de ¿qué? De esto blanco que es una luz, ¿no es cierto? Ya, entonces digo, es un epitelio de revestimiento, ¿cierto? ¿Qué más veo? Digo, ya, ahora ¿qué me toca? Las hileras o cuántas capas de células tiene. Yo aquí veo solo unita. Esto de acá abajo es otra cosa. Solo veo unita. Entonces digo, es simple. ¿Ya? ¿Qué más? Veo los núcleos para ver qué forma de la célula es. Veo estos núcleos aplanados, ¿no es cierto? Entonces digo, entonces son células planas. ¿El nombre completo qué sería? Epitelio de revestimiento simple plano. ¿Entendido? Lo voy a nombrar, ¿no es cierto? Primero voy a buscar si es que es un epitelio de revestimiento o es un epitelio de cubierta. Epitelios de revestimiento, ¿qué eran? La mayoría de los del organismo, ¿no es cierto? Que están en la mayor parte del cuerpo. Los de cubierta son raros, ¿ya? ¿Qué más veo? Si es que es un epitelio de revestimiento, mis núcleos tienen que estar en contacto con la luz. Tienen que estar en contacto con la luz mis núcleos. Veo que mis núcleos están en contacto con la luz. Algunos me dicen sí, otros me dicen no. Y yo les pregunto, ¿esto es una luz? ¿Esto es una luz? ¿O aquí hay algo? Yo veo que aquí hay algo. Esto no es una luz. Es una falsa luz. Porque aquí hay algo. Vean, vean, vean. No, no estén cieguitos. Aquí hay algo. Hay algo. Y aparte de que hay algo y no es una luz, mis núcleos no están en contacto pues con la luz. Yo les veo afuera. Si es que si estuvieran en contacto con mi luz, mis núcleos tendrían que estar aquí, vean, aquí, estar en contacto con la luz, ¿no es cierto? Estar en contacto con la luz. Yo ahorita veo mis núcleos afuera, entonces es un epitelio de cubierta. Ya, vean cómo nos sirve. Aparte que es raro, pero aparece. Ya. ¿Qué más digo? ¿Cuántas capas de células tiene? Yo aquí veo unita, ¿ve? Porque estas de acá ya son de otra parte. Entonces yo veo unita. Digo, es simple. ¿Qué más veo? Mis núcleos de la célula. ¿Qué son? ¿Aplanados? No. ¿Alargados? No. Yo les veo circulares, redondos, ¿no es cierto? Entonces digo, es cúbico. Mis células son cúbicas. Nombre completo.
Epitelio. ¿De qué? De cubierta. ¿Cuántas capas? Simple. El núcleo redondo, Epitelio. cúbico. De la cubierta, simple cúbico. Correcto. Muy bien. No se confundan con esto. Esto no es una luz. Miren, aquí hay algo. Esto es algo. No sé qué es, pero es algo. Ya después, como les dije, ya van a ver que esto es un folículo tiroideo y que esto de aquí se llama tiroglobulina y es una gelatina. Están estos de aquí, este epitelio, cubriendo esta gelatina. Vamos a la siguiente. Ahora, estamos hablando de epitelio simple, ¿no es cierto? Dijimos que puede haber un plano, puede haber un cilíndrico, puede haber un cúbico, ¿cierto? Entonces, el epitelio simple plano quiere decir que es un epitelio que tiene una sola capa de las células y que mis núcleos son planos, ¿no es cierto? Son planos. Entonces, este puede ser o se clasifica en dos. El epitelio simple plano se clasifica en dos. Puede haber un mesotelio o un endotelio. ¿Cuál es la diferencia? Que el mesotelio va a ser un tejido de cubierta o de recubrimiento y el endotelio va a ser el de revestimiento. ¿Cierto? El mesotelio van a ser las membranas, que ya les había dicho. Por ejemplo, la pleura, que se acuerdan que era la membrana que cubría el pulmón. Esa membrana se llama mesotelio y es un epitelio de cubierta. Ese epitelio va a ser un epitelio de cubierta simple plano. ¿Ya? Ese es el mesotelio. Entonces puedo decir que la pleura es un epitelio de cubierta simple plano o un mesotelio. ¿Entendido? Por otro lado tengo el endotelio, que es un epitelio simple plano de revestimiento. ¿Ya? Regresemos acá. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es este? Es un epitelio de que, como está en contacto con la luz, digo, es un epitelio de revestimiento, tiene una sola capa, simple, y los núcleos son planos. Entonces digo, es un epitelio de revestimiento simple plano o endotelio. Endotelio, muy bien. ¿Dónde está? En lugares huecos, en los vasos sanguíneos, en los alvéolos que ya vimos antes y en el endocardio que vamos a ver después. ¿Cuáles son los alvéolos? Estos de acá, ¿cierto? Es un epitelio de que está al lado de la luz, de revestimiento, tiene una sola capa, es simple y los núcleos son planos. Entonces es un epitelio de revestimiento simple plano o, ajá, ya. ¿Qué era la pleura? Era la membrana del pulmón, ¿no es cierto? El pulmón está aquí, la membrana que lo recubre. Miren, el pulmón que está aquí y la membrana que lo recubre. Eso es la pleura, ¿no es cierto? Esa pleura, ¿qué tipo de tejido es? Mira, aquí está, lo veo. ¿Es un epitelio de qué? Es una membrana, ¿no es cierto? Es un epitelio de cubierta. Luego, ¿qué más voy a ver? Mira, veo que tiene una sola capa, ¿no es cierto? Una sola capa de células, entonces es simple. Veo los núcleos y digo, están aplanados. Aplanado, mira que hay otro aplanado. Entonces digo, es plano. Es un epitelio de cubierta simple plano o mesotelio. ¿Ya? Mesotelio o epitelio de cubierta simple plano. ¿Por qué? Porque es una membrana. Todas las membranas, no una ni algunas, todas las membranas son de cubierta. Son de cubierta, son epitelio simple plano y se llaman mesotelio. ¿Ya? Por ejemplo, el pericardio. Habíamos dicho que es la membrana que cubre el corazón. Mira, este es el pericardio, la membrana que cubre el corazón. En la histología se ve así, corazón, y aquí está esta membrana que cubre el corazón. ¿Ya? Entonces este es un epitelio de cubierta, es una sola capa simple, y bueno, aquí no veo muy bien los núcleos, ¿no? Pero si veo que es una membrana, digo, es un epitelio simple plano o mesotelio, ¿no es cierto? Es el pericardio. Ya después van a ver por qué es corazón esto, ¿cierto? Ejemplos, y con esto terminamos. Me dice el nombre completo de este de aquí. Es un epitelio, muy bien. ¿De qué? De revestimiento de cubierta. Yo veo que está al lado de la luz, está al lado de la luz, entonces digo es un epitelio de revestimiento, tiene una sola capa de células, es simple. ¿Y qué más es? Es plano, ¿no es cierto? Un epitelio de revestimiento simple, plano o
¿Cómo se llamaba el de revestimiento simple plano? O endotelio. Ya después, cuando ya sean más, ¿cierto? Ya cuando sean más pros, van a decir, los vasos sanguíneos tienen endotelio, ¿cierto? Y este de acá, ¿qué será? ¿De revestimiento o de cubierta? ¿Ya? O Cubierta. sea, pueden decir, ahí está una luz, pero otros más pros van a decir, pero acá hay algo, pues, aquí hay algo, no sé qué es, pero esto es algo. Entonces está cubriendo algo, ¿no es cierto? Entonces es un epitelio de cubierta, simple, plano o mesotelio. Muy bien, ya después van a ver que sí, que este es la cápsula de Bowman, que este es un glomérulo renal, bueno, etcétera. Pero ahorita lo importante es que conozcan o reconozcan entre un mesotelio y un endotelio. En el endotelio está conjunto a la luz y en el mesotelio hay algo que tiene que cubrir, ¿cierto? Ya hemos visto en el epitelio simple plano. Ahora, el epitelio simple cúbico. Epitelio simple cúbico, ¿qué será? Que tiene una sola capa de células y es cúbico porque los núcleos son redondeados, ¿no es cierto? ¿En dónde se va a encontrar el epitelio simple cúbico? Se encuentra en la tiroides, se encuentra en los túbulos renales, se encuentra en la superficie del ovario, ¿cierto? Y en las glándulas, que ya vamos a ver la siguiente clase. Ahora, ¿cuáles son las funciones del epitelio simple cúbico? ¿No es cierto? Yo voy a dejar que ustedes mismos me saquen las funciones, porque ya vimos las funciones, ¿no es cierto? Al principio de la clase ya analizamos con los órganos. Entonces, si digo, es un epitelio simple cúbico, la primera función, ¿qué será? Protección, ¿no es cierto? Si yo digo, se encuentra en los túbulos renales, acuérdense qué es lo que hacía también el riñón, absorción, ¿no es cierto? Entonces también va a servir para absorción. Y si digo, se encuentra en la tiroides, acuérdense, acuérdense que había en la tiroides esa gelatina, ¿no es cierto? Entonces secreta o produce esa gelatina. Entonces también va a servir de secreción, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿cuál es la gelatina? Bla, bla, bla. Esta de acá. Este es un folículo tiroideo y esta de aquí es la secreción de estas celulitas produjeron esto, que es la tiroglobulina, ¿no es cierto? Esta secreción. Por eso decimos que el epitelio, que era simple cúbico, entonces por eso decimos que un epitelio simple cúbico se encarga también de la secreción. ¿Qué más? De la absorción y porque es un epitelio se encarga de la protección. Correcto, vamos a avanzar un poquito más rápido. Miren lo que les decía. Nómbrenme cómo sería el nombre correcto de este tejido, de esta placa histológica. Qué bien, ¿no es cierto? Porque es de cubierta. Primero veo, ¿no es cierto? Que no hay una luz, no hay una luz porque no es blanco, hay la gelatina. ¿Qué más veo? Los núcleos están afuera incluso, ¿no es cierto? Está cubriendo. Entonces digo, es un epitelio de cubierta. Un epitelio de cubierta que tiene una sola hilera simple y ¿qué más? Los núcleos son redondeados, es cúbico. Entonces es un folículo tiroideo, esta de aquí es la gelatina, es la tiroglobulina, ¿no es cierto? ¿Qué más? El simple cilíndrico. El simple cilíndrico básicamente es el que tiene una sola hilera de células y tiene los núcleos alargados, entonces es cilíndrico, ¿no es cierto? ¿En dónde se ubica? Básicamente se ubica en todo el tubo digestivo, desde el estómago hasta el ano. Ahí se va a ubicar este epitelio, ¿no es cierto? En la vesícula y en las glándulas que hemos de ver después. Pero lo más importante es en el tubo digestivo, del estómago hasta el ano. ¿Qué más? Aquí viene lo importante. Este epitelio puede ser especializado o no especializado. El no especializado es el que se encargaba solo de la protección, ¿no es cierto? El médico general. Pero el especializado es el que se encarga ya de una especialización, ¿no es cierto? De otras funciones. Entonces aquí tenemos básicamente dos. En el estómago, ¿qué pasaba en el estómago? ¿Qué función cumplía el tejido? Secretaba ácido gástrico o jugo gástrico, ¿no es cierto? ¿Qué más? En el estómago es un órgano hueco, entonces es un tejido de revestimiento simple, ya es cilíndrico porque tiene estos núcleos alargados y como va a secretar ácido gástrico, ya es especializado, ¿no es cierto? Es secretor. Entonces anoten por ahí, estómago, tejido de revestimiento, simple, cilíndrico, secretor. Este es el nombre correcto como se tiene que nombrar al epitelio del estómago. Cilíndrico, secretor. Ahora, en el intestino, ¿qué les dije que hacía el intestino? Cuando ustedes comían una manzana, venga para acá, venga para acá.
Absorción, ¿no es cierto? Es otra función. Y el intestino va a realizar ese proceso de absorción con algo que ya vamos a ver un poquito más adelante. Como el intestino es un órgano hueco, es un tejido de revestimiento simple, cilíndrico, con chapa estriada. Esto de chapa estriada es lo que realiza la absorción. Ya vamos a ver ahorita qué es eso de chapa estriada. Por ejemplo, aquí. ¿Qué es lo que conocemos hasta aquí? Si yo les digo, les presento esta placa y digo, es un epitelio de cubierta o de revestimiento, ¿y por qué? En base a lo que hemos aprendido, que por lo que veo no me han cachado, dijimos, hay algunos tips para yo ver si es que me ponen así, si es que es una placa de revestimiento de cubierta. Primero, ¿cuál era el primer tip? Que la mayoría de tejidos en el organismo, o sea, claro que yo veo la luz, ¿no es cierto? Pero muchos se pueden confundir porque dicen, no pueden identificar toda la luz, ¿no es cierto? Ya, entonces por eso digo, el primer tip es decir, la mayoría de tejidos es de revestimiento. Los de cubierta son solo membranas, acuérdense, los de cubierta son solo membranas, o sea que cubren. Y las membranas, esas que cubrían, ¿qué tipo de epitelio eran? Epitelio simple plano. Yo aquí no veo un epitelio simple plano, entonces esto no es una membrana. Acuérdense, es un simple cilíndrico. Además, ¿qué más dije de los epitelios de cubierta? El único órgano es la piel, es un epitelio de cubierta. Y para que sea piel, tiene que tener los cabellos rojos aquí alborotados. ¿Ya? Entonces, por tanto descarte, esto es un epitelio de revestimiento, ¿ya? Después, cuando ya sean capos, van a decir, ah, como dice la Sabrina, esto tiene microvellosidades, es intestino y es un epitelio de revestimiento porque el intestino es un órgano hueco. Pero ahorita que recién están aprendiendo, tienen que conocer estos tips. Esto es un epitelio de revestimiento. ¿Qué más? Tiene una sola hilera de células, por eso es simple. ¿Qué más? Tiene el núcleo alargado. Entonces, ¿qué más será? Cilíndrico, ¿no es cierto? ¿Y qué más pueden ver aquí? Estos pelitos, ¿no es cierto? Hay unos pelitos aquí, pelitos. Eso se conoce como no son cilios. Ya vas a ver una placa después de cilios, una placa de cilios en los que los cilios son largos, son más larguitos. Estos son más chiquitos, se llaman microvellosidades. Ajá, microvellosidades. Estos pelitos de aquí son los que en el intestino van a absorber los nutrientes. Estos de aquí. Y estos pelitos que son las microvellosidades en el intestino se conocen como chapa estriada. Por eso en el intestino el tejido es tejido de revestimiento, simple porque tiene una sola capa de células, cilíndrico porque el núcleo es alargado, en chapa estriada o con chapa estriada o en borde estriado porque tiene las microvellosidades. ¿Por qué es estriado? O sea, estrías son los pelitos, ¿no es cierto? Pelitos. ¿Para qué me sirven las microvellosidades o borde en cepillo? Si también se conoce como borde en cepillo. ¿Ya? ¿Para qué me va a servir? Para jalar todos los nutrientes, porque eso hace el intestino. ¿Ya? Es un epitelio simple cilíndrico asimismo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene una sola capa de células. Ah, sí, este es de revestimiento o de cubierta. Ya por tanto descarte, bueno, aquí ya está, ¿no es cierto? Digo, es un epitelio de revestimiento porque la mayoría de tejidos en el cuerpo es de revestimiento, porque los de cubierta son membranas y tienen células planas y estas no son células planas. ¿Qué más puedo decir? Que el de cubierta, el único órgano es la piel y tendría que tener los pelos, entonces por tanto descarte, digo, es un epitelio de revestimiento. Si ustedes ya estudian un poquito más, ya se hacen más capos, dicen, ah, sí, ¿qué más puedo ver aquí? Las microvellosidades, vean. Tienen que fijar un momentito la vista y ver a los pelitos aquí. Entonces digo, son microvellosidades. Y si tiene microvellosidades, es intestino. Y el intestino es un órgano hueco. Y el tejido que estaba en los órganos huecos es de revestimiento. Revestimiento, una sola capa simple. Los núcleos son alargados, entonces son de cilíndrico, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo ver aquí? En chapa estriada o en borde estriado o con borde en cepillo, ¿cierto? Como más se acomode. Y el pseudoestratificado, acabemos con el pseudoestratificado, ¿ya? Para darles de una vez y que en la otra clase solo veamos epitelio estratificado. Ahora, pseudoestratificado. Pseudoestratificado. ¿Qué quiere decir pseudoestratificado? Prefijos y sufijos. Prefijo pseudo, ¿qué quiere decir? Falso. O sea que no es, falso. Estratificado. Falso estratificado. O sea que no es.
En sí, ¿qué es un epitelio estratificado? ¿Qué les dije? Que tiene dos o más capas de células. Un simple es que tiene solo una capa de células. El estratificado es que tiene dos o más. Pero pseudoestratificado es un falso estratificado, que parece que tiene dos hileras de células, pero no tiene dos hileras de células. Ya. Entonces, este epitelio va a ser propio de las vías aéreas, como les dije, tráquea, bronquios, ¿no es cierto? Bronquiolos y del aparato genital masculino, ¿ya? En estos dos lugares va a estar este pseudoestratificado cilíndrico, ¿ya? Entonces, ¿por qué es pseudoestratificado? ¿Por qué se llama pseudoestratificado? Porque parece estratificado, pero no es. ¿Pero qué quiere decir? ¿Por qué se confunde con estratificado? ¿Cierto? Por los núcleos, ¿no es cierto? Estos núcleos están a desnivel, los núcleos están en diferente nivel. Entonces, en el microscopio parece que es estratificado, ¿ya? Pero no es, ¿no es cierto? Porque los núcleos están arriba y abajo, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta, todas las células nacen de la membrana basal. En el estratificado, que está por acá, en el estratificado que pueden ver aquí, las células nacen arriba de las células. Las células que están arriba nacen de las propias células que están abajo, ¿no? Esta célula de aquí nace de las células que están acá. La célula de acá arriba nace de las otras células que están acá. Para que sea un epitelio simple, las células tienen que nacer de la membrana basal, ¿no es cierto? Aquí ven, estas células nacen todas de la membrana basal. Ninguna nace de arriba. Todas nacen de la membrana basal. Entonces, en sí, el epitelio pseudoestratificado es un epitelio simple. Es un epitelio simple, pero se le denomina pseudoestratificado. Ahora, ¿por qué es cilíndrico? Porque tiene los núcleos alargados, ¿cierto? Cilíndrico. Este sí va a tener pelitos, pero más grandes que las microvellosidades. Pelos grandísimos, esos se llaman cilios, ¿ya? ¿En dónde va a estar? En los vías aéreas y en el aparato genital masculino. Este epitelio pseudoestratificado puede ser especializado y no especializado, ¿no es cierto? Especializado, ¿qué quiere decir? Que tiene otras estructuras. ¿Cuáles son esas otras estructuras? Los cilios, ¿no es cierto? Los cilios. ¿Para qué nos servían los cilios? Para transportar el moco, transportar el polvo, transportar las bacterias y que no entren al pulmón. El no especializado, en cambio, es el que está en el aparato genital masculino. Aquí solo sirve para protección. No hay cilios, pero es pseudoestratificado. El especializado está en las vías aéreas, bronquios, tráquea, tritos de esos, pero tiene cilios. ¿Ya? ¿Qué más? Este de aquí, entonces, aquí pueden ver los núcleos a desnivel, núcleos a desnivel, núcleos a desnivel, ¿no es cierto? Son alargados, entonces es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico. ¿Qué más? Ciliado, ¿no es cierto? Porque ven, estos pelos son largos a diferencia de las microvellosidades. Y con células caliciformes, ¿no es cierto? Porque mira estos blancos de aquí. Entonces va a ser un epitelio ¿de qué? ¿De cubierta o de revestimiento? De revestimiento. Ahí tengo muchas cosas para darme cuenta. Ya les dije que este epitelio va a estar en las vías aéreas, ¿no es cierto? Entonces las vías aéreas que son la tráquea es un tubo, tiene una luz. ¿Qué más? Los bronquios tienen un tubo, ¿no es cierto? Son un tubo, entonces tienen una luz. Entonces va a ser un epitelio de revestimiento. Si no quieren irse por ese lado y no se acuerdan en dónde está, ustedes dicen, los epitelios de revestimiento son la mayoría del cuerpo, los de cubierta son las membranas, pero para que sean membranas tienen que tener un núcleo simple, aplanado simple, y esto de aquí no es simple. ¿Qué más? Para que sea piel tendría que tener los pelos rojos de aquí, no tiene. Entonces es un epitelio de revestimiento. Por los dos lados pueden irse. ¿Ya? Ya acabamos. Entonces, la correcta forma de nombrar este epitelio es, miren, aquí se puede ver como que es estratificado porque tiene dos capas, ¿no es cierto? Pero cómo diferencio esto? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a diferenciar? Por los cilios, miren. Los epitelios estratificados no tienen cilios, estos pelitos. Los estratificados no tienen. Entonces, por eso digo, ya, es un pseudoestratificado. Es un epitelio de revestimiento pseudoestratificado cilíndrico, cilíndrico porque los núcleos son alargados, ciliado, y además, ¿qué células más tiene? Tiene células caliciformes. Vean aquí esto blanquito. Poco a poco ya van agudizando la vista. Ya. Aquí pueden ver otro ejemplo. Es un epitelio pseudoestratificado porque hay núcleos a desnivel. Ya, núcleos a desnivel. Es cilíndrico porque los núcleos son aplanados. Y ciliado porque tienen los cilios. Si se dan cuenta con las microvellosidades,
con las microvellosidades, vean, las microvellosidades son chiquitas y los cilios son más largos, ¿no es cierto? Ya, además, este epitelio que tiene microvellosidades, que era del intestino, tiene los núcleos, una sola hilera de núcleos. Estos de aquí ya están uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo. Entonces es un pseudoestratificado y este es un simple cilíndrico. Este es un pseudoestratificado cilíndrico. Ya. A ver, con esto nos vamos. ¿Qué tipo de tejido es este? Vamos practicando todo lo que hemos aprendido. El nombre completo, primero. Veo si es que es un epitelio de qué, de cubierta o de revestimiento, ¿no es cierto? Es un epitelio, ajá, un epitelio de revestimiento, correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya, bueno, ya saben cómo cacharlo de revestimiento o cubierta. Tiene una sola capa de células, es simple, muy bien. Cilíndrico, porque los núcleos son alargados, aquí no se ven bien, pero son alargados. Y también tiene células caliciformes. Lo de poner células caliciformes en este tipo de tejido, puede ponerse como no puede ponerse, no es obligatorio, pero es para poner, pero cuando tengo un pseudoestratificado, ahí sí es obligatorio, es decir, tengo con células caliciformes, si es que es un pseudoestratificado, pero este de acá, un simple cilíndrico, no es necesario con células caliciformes, es opcional, pero hasta aquí muy bien. Este de aquí ya vimos que es un pseudoestratificado, la próxima clase vamos a ir repasando un poquito, ¿ya? Este de aquí ya dijimos que tiene chapa estriada, ¿no es cierto? Este de aquí ya vimos. Ahora, ¿qué más? Estos son solo para practicar. Ya, chicos, entonces, díganme, vamos a ir practicando un poquito lo que es revestimiento y lo que es cubierta, ¿cierto? Por ejemplo, si les pongo este de aquí, no quiero que me digan el nombre completo, solo díganme si es que es de cubierta o de revestimiento, a ver si están entendidos. Solo díganme si es que es de cubierta o de revestimiento, nada más, nada más. Para ver si es que es un epitelio de revestimiento. Digo, a ver, la mayoría de tejidos en el organismo, si es que me muestran una placa, hay 90% de probabilidades de que sea de revestimiento. 90% de probabilidades de que sea de revestimiento. ¿Qué más? ¿Qué más pienso? Para que sea un epitelio de cubierta, tiene que ser ¿qué? Una membrana. Y las membranas, todas las membranas tenían epitelio simple, simple plano. ¿Qué es? Que tiene una sola capa de células planas. Aquí hay 10.000 capas. ¿Cómo va a ser una membrana esto? ¿Cómo va a ser una membrana? Tiene miles de capas. Decimos que la capa solo es una capita, una capa es la membrana. Ahora, ¿qué más? Les dije que el único epitelio de cubierta era la piel. Para yo decir que es piel, tengo que tener pelos rojos. Tengo que tener pelos rojos y este no tiene pelos rojos. Entonces, ¿qué más me queda para decir que es un epitelio de revestimiento? ¿Qué más me queda para decirles que es un epitelio de revestimiento? Este de aquí, ¿cuál es? Es de revestimiento, ¿no es cierto? De revestimiento por todo lo que hemos dicho, por todo lo que hemos dicho. Ya no voy a volver a repetir. Este de aquí es de cubierta o de revestimiento. Exacto, exacto, es de cubierta, porque aquí hay algo, no hay una luz, hay una gelatina, ¿no es cierto? Y está cubriendo a esa gelatina, es un epitelio de cubierta. Este de acá es de cubierta o de revestimiento, con todo lo que hemos dicho. No me escriban por escribir, analicen todo, un paso por paso, paso por paso. Exacto, es un epitelio de revestimiento, porque para que sea de cubierta puede ser dos cosas, o una membrana o la piel, ¿no es cierto? Para que sea una membrana tiene que ser simple. Yo aquí no veo simple ni nada, ni por nada, ¿no es cierto? Ya vamos a ver qué es esto después. El último, primerito, para que sea de revestimiento tengo que decir, la mayoría de tejidos en el cuerpo son de revestimiento, los de cubierta son raros. Para que sea un epitelio de cubierta tiene que ser una membrana. Las membranas, ¿qué epitelio tienen? Un epitelio simple plano, plano. Esto de aquí no es simple plano porque nunca es alargado, para que ser así, plano, ¿cierto? Entonces no es una membrana. ¿Qué más tiene que ser para que sea de cubierta? Puede ser la piel, puede ser la piel porque la piel es el único tejido cubierta. Y para que sea de cubierta, para que sea piel, tiene que tener los cabellos rojos, ¿no es cierto? Los cabellos rojos, ¿ya? ¿Ya?
Ahora este de aquí, ¿qué es? De cubierto de revestimiento. Ya, por fin. Pero no se van a salvar. No crean que se van a salvar. No crean. Igual les voy a tomar en la prueba de la otra clase. Igualito, lo mismo les voy a tomar. Ya. Con esto hemos acabado, chicos. Con esto hemos acabado la clase de hoy.